Hola niños, ¿cómo están? En la clase de hoy martes vamos a aprender a medir y a estimar ángulos. Para ello tenemos esta actividad al comienzo en la cual tenemos un problema matemático que dice que Marcela, Felipe y Sonia se subieron a la rueda de la fortuna. Marcela se subió al carro A, el Felipe a carro C y Sonia al carro E. Entonces, primero tenemos que identificar esos ángulos. Por ejemplo, tenemos el A al 0, tenemos que Felipe se subió al C, que es el ángulo que está marcado acá, pero tenemos que Sonia se subió al E. Entonces ahí armaría este ángulo. Primero quiero que esta parte la pinten o la marquen con otro color por encima, para poder diferenciarlo del que está en negro. Luego de ello vamos a dibujar en la imagen el ángulo AOE, que es el que les mencionaba yo. Vamos a marcarlo, que se forma entre el carro que está Marcela y en el que está Sonia. Al compararlo con el otro ángulo que está marcado en la imagen en negro, ¿cuál tú crees que es mayor? Para esto tenemos que fijarnos cuál es el que tiene el ángulo de amplitud más amplio, más grande. Cuando ya hayas identificado cuál es el mayor, lo debes poner en esta línea que está aquí. Tenemos también acá un recordatorio que dice: un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. Eso quiere decir que parten en un mismo punto, pero que se extienden hacia dos puntos separados, dos puntos distintos. Luego de ello, vamos a marcar con un ticket si es correcto y con una X si es que es incorrecto, y vamos a justificar en la línea cada una de estas afirmaciones. Estas afirmaciones las tenemos que realizar en base al dibujo que está en la parte superior. Primero tenemos que identificar si el ángulo AOC mide entre 0 y 90 grados. Recuerden, los ángulos de 90 grados son estos que son así, totalmente rectos, puede ser hacia allá o hacia acá, pero completamente rectos, que hacen todo dos lados de un cuadrado. El ángulo AOD mide entre 45 grados y 90, entonces ahí tenemos que nosotros tratar de determinar, según lo que hemos visto en años anteriores y en base a lo que estamos viendo ahora en la observación del dibujo, si es que efectivamente el ángulo AOD mide entre 45 y 90. Acá es una estimación, eso quiere decir que ustedes no deben medir el ángulo con un transportador, pero al ojo, como se dice, debieran identificar si es que es grande, es pequeño y más o menos cuál es la medida de este. Luego de determinar si es que son verdaderas o falsas, debe escribir en la línea la justificación a ello. ¿Por qué crees que es mayor? ¿Por qué crees que es menor? ¿Por qué crees que es verdadero? ¿Y por qué crees que es falso? Aprendo. Dice: para medir un ángulo puedes utilizar un transportador, que es este material que está aquí abajito, que es como una regla. Cuando no es posible conocer con exactitud la medida de un ángulo, puedes estimarla usando algún referente. ¿Ya? La unidad utilizada para medir ángulos es el grado sexagesimal. Por ejemplo, 90 grados son 90 grados. El ángulo sexagesimal es el ángulo que se obtiene al dividir la circunferencia en 360 grados. Para determinar la medida del ángulo AOB, que es este que está aquí, usando un transportador, tenemos que posicionar el centro, que siempre va a tener un 0, en el punto 0 o O de este ángulo. Luego, uno de los lados va a ir con la base del transportador y vamos a marcar lo que nos está midiendo en este caso, y el sexto, se mide en sentido antihorario, es decir, hacia acá, el ángulo observando la escala externa que viene detallada en el transportador. Por ejemplo, si nosotros ubicamos nuestro ángulo en el transportador de esta forma y nos vamos a dar cuenta que este lado del ángulo mide 65, eso quiere decir que el ángulo tiene una medida de 65 grados. Ejemplo 2. Estimamos la medida de DEF. Aquí es una estimación, por ende no vamos a utilizar el transportador. Traza rayos como referencia, uno que forme un ángulo de 180 y uno que mida 90. Por ejemplo, 180 grados es un ángulo extendido completamente, entonces vamos a dibujar esa línea.
y 90 grados es un ángulo que es recto hacia abajo. Entonces vamos a dibujar esta línea. Eso quiere decir que este ángulo, que es FED, va a medir un poco más que 90 y mucho menos que 180, ¿cierto? Porque no está en la mitad, sino que está antes. Luego podemos estimar que el ángulo DEF va a medir entre 90 y 135 grados, que es la mitad de los 180 en esta parte de aquí. Según el ángulo, las medidas se clasifican en ángulos agudos, los que miden entre 0 y 90 grados, es decir, quiero decir que son más pequeños que 90 grados, los rectos, que miden exactamente 90 grados, los extendidos o llanos, que miden completamente 180, un ángulo completo, que es una sola línea, eso quiere decir que dio la vuelta completa, que mide 360 grados, que es la circunferencia completa, y obtuso, que es entre 90 y 180 grados, eso quiere decir que son como así, son más grandes. Acá, utilizando un transportador, vamos a medir los siguientes ángulos para poder clasificarlos dentro de este esquema, dependiendo de la medida. Recuerden cómo se utiliza. Tienen que poner el transportador. Acá estamos mostrando el ejemplo, cómo debemos poner nuestro transportador para poder realizar el ejercicio. Clasifica los ángulos según la medida, eso quiere decir que este va a medir entre 90 y 180 grados, porque es un poquito más grande, y el otro mide entre 0 y 90, por ende es un obtuso. La idea es que ustedes realicen el ejercicio solitos y después comparen con el resultado que está en la parte inferior. Ahora vamos a trabajar solitos, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. Utilizando un transportador vamos a medir estos ángulos y los vamos a escribir aquí, en las líneas que nos muestra cada uno de abajo. Luego acá vamos a hacer una estimación, eso quiere decir que no vamos a utilizar nuestro transportador y vamos a determinar cuál es la medida de cada uno de estos ángulos sin necesidad de medirlos, y los vamos a escribir en cada una de las líneas que están en la parte inferior. Luego de ello tenemos un ejercicio parecido al que teníamos al inicio de la guía. Dice, en el siguiente gráfico se muestran los resultados de una encuesta realizada a un grupo de niños y niñas respecto de su juego preferido del parque de diversiones. Tenemos la montaña rusa, la casa del terror, los autitos chocadores y la rueda de la fortuna. ¿Qué juego obtuvo más preferencias? ¿Y cómo lo supiste? Entonces, en base a lo que estamos viendo acá, tenemos que determinar cuál de los 4 juegos la gente le gustaba más, a los niños les gustaba más, y obviamente poner el cómo supiste que era el que más preferencias tuvo. Luego, estima la medida de los ángulos correspondientes a cada sector circular. Como pueden ver, cada una de estas divisiones de colores nos representa un ángulo. Podemos rayarlo para poder marcarlo como corresponde y luego debemos estimar la medida. Luego vamos a medir cada uno de estos ángulos con el transportador y vamos a comparar las respuestas. Vamos a ver si efectivamente lo que nosotros medimos es lo mismo que lo que nosotros estimamos en el ejercicio anterior. Y luego vamos a clasificar cada uno de estos ángulos según su medida. ¿Cómo se hacía la clasificación? En base a la medida que está aquí. O sea, nos vamos a este cuadrito y vamos a determinar cuáles eran las clasificaciones para cada uno de estos ángulos. Para finalizar, tenemos este ejercicio del reloj. Debes observar la hora que marca, en este caso son un cuarto para la 1, y vamos a completar estas preguntas que están aquí. Primero nos preguntan a qué hora el ángulo formado es recto. O sea, en este caso, en qué momento este ángulo se va a transformar en un ángulo recto. ¿Es la única o pueden haber más? ¿A qué hora el ángulo formado es extendido? ¿Ya? ¿En qué momento queda extendido completamente? ¿Es la única hora? La idea es que lo comenten en sus casas con su mamá o su papá o sus hermanos y me respondan ahí lo que ustedes consideran después de esta conversación. Luego, estima la medida del ángulo que forman los punteros del reloj. ¿Cuál es la clasificación del ángulo? Entonces acá vamos a revisar este ángulo y vamos a decir, no, yo creo que este ángulo mide, por ejemplo, unos 100 grados. Y esto quiere decir que el ángulo se va a clasificar en tal tipo de ángulo. ¿Ya? Esto es una estimación, tienen que hacerlo completamente
sin materiales adicionales, solamente con la observación. Luego de esto, de toda esta guía, vamos a haber aprendido a realizar mediciones con transportador y a estimar también medidas de ángulos sin necesidad de utilizar ningún tipo de material. Así que chicos, esta fue la clase de hoy. Recuerden que tenemos intervenciones, así que cualquier duda que tengan la pueden reservar para el día que corresponde y lo podemos revisar con calma. Si tienen cualquier otro problema me lo pueden comunicar. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos mañana.